Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Todos. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman. Tú eres el Cordero, quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor tu sagrada familia, que siempre que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de tomar asiento.
La misión de Isaías no era fácil, porque deberá profetizar la ruina de Israel y Judá en castigo a sus infidelidades. Dios purifica los labios del profeta para que pueda cumplir su misión. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor, sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí, estoy perdido! Porque soy un hombre de labios impuros, que habitó en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Al salmo responderemos: cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. San Pablo, que se considera indigno y pecador, pero no ha defraudado la gracia que le ha sido concedida. Explica cuál ha sido el contenido de su predicación, que esta lectura ilumine nuestro diario actuar, para no defraudar la gracia que Cristo nos da. Prestemos mucha atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se les apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos
y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. La lectura del Evangelio de San Lucas nos refiere a una pesca milagrosa. Pedro se confiesa pecador. En cambio, el Señor llama a Pedro y a sus amigos para hacerlos pescadores de hombres. No importa lo que haya sido nuestra vida pasada. El Señor perdona y olvida, pero exige una conversión auténtica. Nos quiere ahora santos a su servicio. Puestos de pie, cantemos el aleluya para luego escuchar la buena nueva. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. No te preocupes que habrás de comer, ni por la ropa que habrás de vestir, y por añadidura lo demás se quedará. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté en cada uno de ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tan cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces le hicieron señales a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. ¿Nos podemos sentar? Queridos hermanos, la humildad de San Pablo, la sencillez de Isaías, la humildad de San Pedro, al ver la pesca tan milagrosa, que se postra a los pies de Jesús, que Pablo se siente indigno de ser apóstol y se siente como un aborto porque él perseguía a la iglesia, pero que por la gracia de Dios soy lo que soy. Isaías, que se sentía una persona impura porque habitaba en un pueblo de labios impuros y él mismo se sentía impuro, y un ángel tocó
con una brasa sus labios y le dice: ya no te sientas impuro porque esto ha tocado tus labios. Y la llamada de parte de Dios: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá delante de mí? Isaías contesta: aquí estoy yo, Señor, envíame. Pablo, perseguidor de la iglesia, que después fue apóstol de los gentiles, decía: no por las obras que hago soy lo que soy. Pablo hablaba de la teología del pecado, no por sus obras buenas, ni por predicar la palabra de Dios, sino por la gracia de Dios soy lo que soy. No es el Padre Felipe el que hizo esta casa Indy, es la gracia de Dios que se está haciendo esta casa para indigentes y migrantes. Yo tengo que aprender de Pablo esa teología de mis pecados. Si de algo tengo que vanagloriarme, decía San Pablo, son mis pecados. Pero el Señor se ha fijado en mí. San Pedro, hermanos, estando en el mar de Galilea, Cristo vio 2 barcas, se subió en la barca de Pedro. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que caminemos siempre en la barca de Pedro, que no andemos como San Pablo diciendo: hay muchos que se alejan de Dios, buscan otras barcas, buscan otro tipo de enseñanza. Y Jesús nos dice que hay que predicar desde la barca de Pedro, es decir, de los apóstoles, y el primero de ellos, San Pedro, el Papa. Y hacia donde el Papa nos vaya dirigiendo, hacia allá tenemos que caminar todos nosotros. Hoy en día, hermanos, el Papa Francisco ha sido fuertemente criticado por todas sus decisiones. Hay predicadores católicos que más bien ya parecen ser pastores protestantes porque están en contra del Papa, como si su palestra donde predican fuera más importante que la predicación del Papa. No, hermanos. Luego el Señor Jesús, hermanos, después de predicar, le dice a Pedro: rema mar adentro, echa tus redes a la derecha y encontrarás peces. Y era tal la cantidad de pescados que la barca se hundía. Llamaron a sus otros compañeros y se llenaron las 2 barcas, y llegando a tierra, Pedro se postró y le dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Otra vez la teología del pecado. ¿De qué te vanaglorias si no es de tus pecados? ¿Quién te crees que eres si no es por la gracia de Dios? Y Jesús le responde muy hermosamente: no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Y estamos, hermanos, en las 3 semanas del día del seminario, donde vamos a ofrecer nuestras colectas para el seminario mismo, para las necesidades propias que hay en el seminario. Antes del COVID se juntaban, por así decirlo, 12 millones. En el COVID se juntaron 6 millones. Y ya cuando se arreció el COVID, se juntó solamente 3 millones. Y hubo que hacer una segunda colecta para poder compensar los gastos de salarios, de luz, de agua, teléfono,
salario de los trabajadores, en fin, una segunda colecta por allá en diciembre de este año pasado. 2 colectas hicieron al año para el día del seminario. Y fue así como más o menos se soportó todo lo del año pasado. Ahora, hermanos, que el Señor invita a los que Él quiere y que Isaías dice, aquí estoy, Señor, invítame, llámame a mí. Hay seminaristas, hay peces, falta echar las redes, falta que reconozcamos que la mies es mucha y los trabajadores pocos. Hermanos, ¿qué edad tengo yo? 58. Ya voy para abajo. ¿Cuántos años más me quedan? Quizá Dios quiera unos 30 más. Pero ya no es fácil. ¿Quién va a venir después de mí a predicar la palabra de Dios? Señor, dame un hijo que sea sacerdote. No temas, desde hoy serás pescador de hombres. Esa forma de invitar del Señor Jesús con palabras concretas y cortitas, como a Mateo, sígueme. Como a Zaqueo, hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y bajó enseguida donde estaba Zaqueo y lo recibió muy contento en su casa y se convirtió. No es que Dios te hable de una forma apoteósica, potente, por la nube, etcétera, etcétera. Te habla de una forma sencilla. Una mirada de un niño, una persona que se me murió abajo del puente. Ahí Dios me habló. Haz una casa para mis hermanos indigentes. Y así Dios te va llamando suavecitamente cada momento de tu vida. Tú solamente dile al Señor como el profeta Isaías, uno de los profetas mayores, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Reconociendo mis limitaciones, reconociendo que soy un pecador, reconociendo que no tengo tantas cosas, como decía el cardenal Robert Sara, 3 cosas se le piden a los seminaristas, las 3 S's, sabiduría, santidad y salud, y decía, yo no tenía ninguna de las 3, pero Dios me fue escogiendo. Aparte soy morenito y ahora es cardenal, imagínense. De Guinea, allá en el África, hasta allá fue el Señor a invitarlo para que fuera sacerdote, luego obispo, luego cardenal. Dios llama como quiere. ¿Quién conocía al padre Felipe antes? Si vengo de Durango. Y aquí estoy, 30 años sirviendo a Monterrey. Hoy que estamos celebrando, hermanos, el Día de las Vocaciones Sacerdotales, pidámosle a Dios, hermanos, como Jesús, no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Pidámosle a Dios que haya muchas y muy buenas, muy santas, muy sabias y muy sanas vocaciones a la vida consagrada. Digamos todos, te lo pedimos, Señor. De pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Santísima Virgen María, padeció, fue sepultado,
resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. Sí, creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, creo. Esta es nuestra fe, la fe que nos da mucho gusto en profesar. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahí en su pizarroncito van a ver las oraciones. Unámonos en oración a Dios, hermanos, nuestro Padre misericordioso, y pidámosle que en su bondad escuche nuestras súplicas. Pidamos por los gobernantes y por los dirigentes públicos y empresariales, para que les concedas tu luz y tu gracia, ya que ellos la han dejado todo para seguir a Cristo en el desarrollo de su vocación, siendo fieles discípulos en su iglesia, trabajando por extender su reino entre nosotros. Pidamos por nuestra comunidad parroquial, pidamos por los jóvenes que sienten el llamado al sacerdocio, para que escuchen a Cristo que los llama a seguirlo y con entusiasmo y valentía respondan libremente, ¿sí?, a su vocación. pidamos por nuestro seminario de Monterrey y por las vocaciones sacerdotales, para que con tu gracia, Señor, seamos muchos los que elijan a seguirte, sirviendo a tu iglesia en su misión de evangelización. Descúbrenos, Señor, tus caminos para que en nuestra vida diaria podamos seguirte sirviendo siempre a los demás. Nos podemos sentar. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de todas sus santas.
Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los santos y ángeles te aclamamos sin cesar. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en la tierra, paz entre los hombres, gloria, gloria a Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, Padre Santo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio, sus obispos auxiliares Juan Armando, Alfonso Gerardo, Heriberto, Pepe, César y Canito, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Ten en cuenta, además, Señor, las intenciones de todos nosotros. Bendice, Señor, a tu hija, la señora Candelaria. Te pido por la salud de Daniela San Juanita Vega Quirós, por las intenciones del personal que atiende a los enfermitos de COVID, los que están enfermitos, por el retiro de laicos, de laicos conquistando naciones para Cristo, donde todavía está el Padre Lolo, por el eterno descanso de Paula Ortiz Claudio. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, Santa María Goretti,
y cuantos vivieron a partir de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Juntos como hermanos, invoquemos a nuestro Padre Dios, diciendo: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nos podemos sentar, los que van a comulgar se forman por en medio, por favor. Oh Señor, muéstrame el camino que debo de seguir. Ilumíname el sendero que me llevará hasta ti. Señor, estoy cansado de buscar y no encontrar. Señor, dame tu mano, en ti quiero descansar, porque en ti, Señor,
Señor, mi alma te desea, ella tiene sed de ti, mi corazón te amo, para que mores en mí. Señor, te doy mi vida, haz lo que quieras de mí. Señor, estoy dispuesto, en ti yo quiero vivir, porque en ti, Señor, aunque no hallaba encontré, porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo a tu cara donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada te aparte de. Tómame, Señor, llévame contigo, muéstrame tu amor, sin ti estoy perdido. Tómame, Señor. Tómame, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 17. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que creen en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo, donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Hermanos, viene nuestro señor obispo auxiliar Alfonso Gerardo Miranda Guardiola a estar con nosotros en la visita pastoral el jueves 17 y viernes 18 de febrero, ya la próxima semana. Viene a conocernos, viene a saludarnos, a celebrar la misa, a conocer la casa Indy y las distintas casas que tengo al servicio de la iglesia para los más pobres y necesitados. Él llega, si Dios quiere, el jueves como a las 11 de la mañana. Ojalá podamos recibirlo todos nosotros, darle a besar la cruz y tener un momentito de oración ante el Santísimo Sacramento, y ya después él se va a dedicar a las distintas actividades según el programa que vamos a realizar con él. Ya lo tengo en borrador, pero todavía no me lo ha aprobado el señor obispo, por eso todavía no lo puedo abrir públicamente.
para estarse con nosotros 2 días, 17 y 18 de febrero. Entonces, la visita pastoral, hermanos, es Cristo que viene a confirmar en la fe a sus hermanos. Acuérdense que el obispo representa a Jesucristo, es el que tiene los 3 ministerios de santificar, regir y enseñar al pueblo santo de Dios. Nosotros somos sus indispensables colaboradores, pero Él tiene ese triple ministerio: santificar, enseñar y conducir al pueblo santo de Dios al reino de los cielos. Viene pues nuestro obispo auxiliar, hermanos. Yo me acuerdo que hace 5 años vino Monseñor Jorge Cavazos, que ahora es obispo de allá de San Juan de los Lagos. Él vino hace 5 años y ahora nos toca otra venida del señor obispo para estar con nosotros. Pues vamos a darle un aplauso desde aquí para que nos reciba con una alegría. Bien, hermanos, y en cuanto puedan, pues ustedes platicar. Si alguien tiene alguna cosita que platicarle a él, es importante también. Padre, señor obispo, yo quiero platicar con usted. Entonces, bueno, también él viene a estar con nosotros. Él no es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejitas. Yo quisiera pedirle a la familia Rivas que si se presenta con ellos, con él, y le platica por qué ya no vienen a misa, por qué ya no se acercan a Dios, a lo mejor van a otra iglesia, pero me siento triste porque ya no vienen a mi comunidad. Una cosa son situaciones de trabajo y otra cosa es que puedan separarse de Dios o ya no querer acercarse a Dios. Humildemente les he pedido perdón si he cometido alguna falta con ellos, pero ni siquiera me han contestado ninguna misiva ni nada. Yo los respeto porque soy un hombre de fe, pero los tengo mucho a ellos en mi oración. Y así con otros. Si otros pueden hablar con el obispo y a lo mejor sienten que no se sienten a gusto conmigo, que hablen con el obispo. Él es también pastor de todos nosotros. Y ya él tendrá tiempo para decirme: Padre Felipe, le encargo esto, otro, y con mucho gusto yo le voy a hacer caso, porque él es mi padre y mi pastor. Viene Cristo a visitar nuestra parroquia y necesitamos reconocerlo a él. Aunque es más joven que yo, tiene el ministerio de santificar, de enseñar y de gobernar el pueblo santo de Dios. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos unos en Cristo, demos fruto con alegría por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengan bonito fin de semana y un excelente inicio de semana laboral. Igualmente. Para siempre fiel, mi amor no fallará. Para siempre fiel, tu Señor la afirmará. El cielo y la tierra verán, mis promesas firmes están. Tuyo soy para siempre fiel.
para siempre fiel. Mi amor no fallará, para siempre fiel. Tu Señor la afirmará, el cielo y la tierra verán, mis promesas firmes están. Tuyo soy para siempre fiel. Tuyo soy para siempre fiel. Tuyo soy para siempre fiel.